Sintió que sus propias fuerzas le limitaban. Sencillamente no pudo encontrar un oponente decente. No había absolutamente ninguna oportunidad para entrenar su experiencia en combate. Este tipo de vida se mantiene durante un tiempo. Jorul y los demás decidieron regresar. Los piratas habían sido expulsados y contaban con su propia inteligencia marítima. Creía que la gente de los alrededores ya sabía que el Baz había comenzado a enviar tropas para combatir la piratería, por lo que la situación debería mantenerse estable durante mucho tiempo. Además, durante esta incursión, Dim Dim había acumulado demasiadas almas de piratas y no tenía forma de almacenarlas. Estas almas se disipaban naturalmente cada día. Aunque Ding Dim había hecho todo lo posible por crear Omies, y había creado muchos subordinados para Omie Jack. Durante el proceso de limpieza, Dim Dim evitó deliberadamente destruir los barcos piratas. Para atreverse a ser piratas en el Nuevo Mundo, estos barcos estaban construidos con gran robustez. Eran recursos excelentes y listos para usar. Dim Dim los convirtió a todos en Omies. Omie Jack pasó repentinamente a ocupar un puesto de mando intermedio, liderando a más de una docena de subordinados del barco. Jack lideró estas naves, rodeando al Gran Magnir y formando una enorme flota. Dim Dim también demostró la necesidad de regresar a Elbaf y convertir todas esas almas de piratas recolectadas en Omies. De lo contrario, sería un verdadero desperdicio. Dim Dim le preguntó una vez a Jorul si quería convertir al Gran Magnir en un Omie, pero Jorul se negó. Jorul creía firmemente que el Gran Magnir tenía su propio espíritu de barco, y que si Dim Dim le imbuía un alma a la fuerza, solo mataría al espíritu original del barco. Dim Dim se mostró desdeñoso. Usó el poder de la fruta alma para registrar minuciosamente toda la nave, y no encontró la más mínima fluctuación de alma. Incluso si alguna vez existió un espíritu en el barco, después de haber sido descuidado durante tanto tiempo, probablemente se desvaneció por completo bajo la acumulación de polvo a lo largo del tiempo. Pero, al fin y al cabo, este era el barco de Jorul, y la actitud de Jorul era primordial. Justo cuando estaban a punto de regresar, los gigantescos tripulantes descubrieron un nuevo barco pirata. Dim Dim sintió que, aunque estaban listos para volver, esto era solo una cuestión de conveniencia. Acabemos con este último grupo de piratas. Luego regresaremos. Sin quererlo, Dim Dim se puso en evidencia. Capítulo 31. Una gran crisis. Arrebatar a Koku. En cuanto Jorul abrió los ojos, vio a alguien atacando a Dim Dim con Koku. Los gigantes y Ding Dim ya se preparaban para regresar, pero justo antes de que pudieran hacerlo, un barco pirata apareció en esas aguas en el peor momento posible. Con el fin de conseguir un último botón antes de partir, Dim Dim entró en acción. Como de costumbre, Dim Dim descendió del cielo con los 3 niños y golpeó a los piratas hasta que aullaron de dolor. Como de costumbre, al no encontrar oponentes dignos y sintiéndose vacío, Dim Dim se sentó en el barco y les ordenó a los niños 3 que reconocieran el botón. Como de costumbre, los 3 sacaron hasta el último centavo del barco pirata hasta que saltaron chispas. Justo cuando Dim Dim estaba a punto de convertir este barco en Omies, de repente se estremeció, sintiendo una amenaza fatal. Oh no, algún canalla está intentando tenderme una emboscada. El ataque vino de muy lejos. No fue un tajo de espada, ni una explosión de energía, sino una línea blanca que rasgó los cielos y la tierra. Por donde quiera que pasaba la línea blanca, formaba un canal de vacío mortal. El océano se partió por la mitad y las nubes se partieron en 2. Esta onda expansiva llegó rápida y violenta, recorriendo 1 kilómetro en un instante, dirigiéndose directamente hacia el barco pirata donde se encontraba Ding Dim. ¿Quién pudo haber desatado semejante a Koku? Dim Dim lo reconoció. Este ataque penetrante era un Koku increíblemente poderoso. Este ataque hizo que Ding Dim sintiera una profunda sensación de amenaza. Por primera vez en su vida, Dim Dim sintió el terror de ver su vida amenazada. Pero ya era demasiado tarde para esquivarlo. El ataque fue demasiado rápido. A su lado, él, Oriol Deib no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Zeus y Prometeo habían reaccionado, pero ya era demasiado tarde para esquivar. La velocidad era una de sus debilidades. Abrieron la boca horrorizados. Los colegas también podrían resultar heridos. Un ataque a alta magnitud les causaría graves daños, quizás incluso pondría en peligro sus vidas. Es demasiado tarde. Dim Dim agarró a Zeus, Prometeo y a los 3 niños, los atrajo hacia sí y luego pisoteó con fuerza, lanzándose como una bala de cañón hacia la popa del barco. Este misil a Koku iba dirigido al centro del barco. La popa era el punto con menor impacto. No hubo explosión ni gritos.
En el instante en que el Akoku impactó, todo el barco, de proa a popa, junto con los mástiles, las velas y los piratas cuyas almas habían sido extraídas, fueron lanzados por los aires en un instante. En ese instante, la potente onda expansiva provocó que el barco de madera comenzara a arder y luego se vaporizara. Tras extraerles el alma, los cuerpos en análisis de los piratas se convirtieron en polvo, sin dejar rastro de su existencia en el mundo. Dim Dim también resultó afectado. Visto desde lejos, el Akoku parecía una línea blanca continua, pero solo al acercarse uno podía darse cuenta de que era un cilindro enorme. Desafortunadamente, Dim Dim fue alcanzado. En el instante en que el Akoku impactó, Dim Dim protegió con firmeza a Zeus, Prometeo y a los tres niños que llevaba en brazos, dejando su propia espalda completamente expuesta a esa destructiva línea blanca. Entonces, una luz blanca lo engulló todo. En el instante en que fue golpeado, Dim Dim no sintió dolor. Solo sintió que algo dentro de su cuerpo se rompía, como si una mano gigante le hubiera arrancado el alma a la fuerza. Su visión se oscureció repentinamente, perdió la sensibilidad en sus extremidades y su conciencia se desvaneció rápidamente como una marea que retrocede. Pero aún no podía desmayarse. ¿Quién era el enemigo? Si se desmayaba, dado que el poder de combate de Horul era tal que podía matarlo en segundos, estaría condenado contra un enemigo de ese nivel. No, no puedo morir. Todos los hombres deben morir, pero no hoy. Ante la amenaza mortal, el cuerpo de Ding Ding dejó escapar un rugido silencioso, y un poder sin precedentes despertó desde lo más profundo de su ser. Haki de armamento. Despertado. El haki de armamento que Ding Ding acababa de despertar era de altísima calidad. El haki de armamento, de un negro intenso, era como tinta negra, extendiéndose desde su columna vertebral y cubriendo instantáneamente toda su espalda. Luego, como un ser vivo, ascendió por su joroba, su gruesa cintura y sus enormes piernas. En resumen, el haki de armamento de Ding Ding se expandió a una velocidad asombrosa por cada centímetro de su piel, formando una armadura completa de haki de armamento. Ding Ding lo había resistido. Pero esta también fue la primera vez en su vida que Ding Ding sufrió daños reales. Tras el impacto, Ding Ding tosió un chorro de sangre. Aunque la piel de su espalda permanecía lisa, parecía que era lo único que había quedado intacto. Dim Dim sintió que tenía las costillas rotas. En cuanto a cuántas, no podía decirlo en ese momento. Sus órganos internos también habían sufrido daños importantes, y tenía sabor a sangre en la boca. Ahora solo podía rezar para que sus riñones no estuvieran dañados. Inmediatamente después, sentí un dolor intenso. Ya fuera por el dolor muscular o por una molestia sorda en los órganos internos, el dolor le inundó el cerebro como una marea, y Ding Ding apenas podía mantenerse consciente. A Ding Ding le brotaba sangre de la nariz y la boca. Debido al intenso dolor, su rostro quedó increíblemente retorcido. Afortunadamente, los tres niños que llevaban en brazos resultaron ilesos. Ding Ding arrojó a sus tres pequeños subordinados al mar cercano. No quedaba nada alrededor sobre lo que pudiera mantenerse en pie. Debido a que Ding Ding había bloqueado la gran mayoría de la onda expansiva, apenas quedaba un trozo de madera bajo sus pies que no se hubiera hecho añicos, pero ya se tambaleaba, impidiendo por poco que Ding Ding cayera al mar. Pero este trozo de madera también estaba a punto de romperse, así que tuvo que arrojar a los tres subordinados al mar. Además, con Viejo 8 el hombre pez allí, no se ahogarían. En cuanto a la batalla que se avecinaba, Dim Dim ya no podía preocuparse por ellos. Este tenía que ser el enemigo más poderoso de la historia. Zeus. Prometeo. Dim Dim rugió. Sí. Jefe. Los dos Omies, en sincronía con la mente de Ding Ding, cambiaron instantáneamente al modo de combate. No había escapatoria. El ataque anterior había sido extremadamente preciso. El oponente claramente poseía habilidades de ataque a larga distancia. Ahora, solo le quedaba enfrentarlo de frente. Dim Dim saltó sobre Zeus, y Prometeo se subió al cabello de Ding Ding, cubriendo los puños de Ding Ding con llamas. Dim Dim se movió un poco. Las costillas rotas le dificultaban mucho los movimientos. Inyección de alma. Tras haber saqueado tantas almas de piratas, Dim Dim aún tenía una buena reserva de ingredientes para Omies. Al igual que Big Mom en el original, se inyectó almas en sus propios huesos. Restaurar. Sí, jefe. En un lugar invisible para los demás, los huesos de Ding Ding cobraron conciencia y automáticamente volvieron a su lugar original. Cobra vida, océano. Ding Ding arrojó al océano todas las almas que había acumulado durante tantos días. Las enormes olas se agitaron y adquirieron rasgos faciales.
Bajo el mando de Ding Ding, se transformaron en un tsunami y avanzaron rápidamente hacia el origen del ataque. Al mismo tiempo, Zeus transportaba a Ding Ding mientras volaban hacia el lugar de donde se había originado el ataque. Que el tsunami despeje el camino primero. Eso al menos les causaría algunos problemas. Dejando de lado si podía derrotarlos o no, el oponente tenía ataques de largo alcance, así que no podía huir. Si se rendía sin luchar, ¿cómo podría convertirse en un hegemón del nuevo mundo? Probablemente perdería su Aosoku. Por su parte, Horul, tras haber presenciado todo, se llenó de rabia después de la conmoción. ¿Qué gigante ignorante era ese, usando la lanza de Elbaz para emboscar a un niño, y encima benefactor de la tierra de los gigantes? También ordenó a los marineros gigantes que dirigieran rápidamente al gran Magnir hacia el origen del ataque. Los ancianos de la raza de los gigantes jamás temen la batalla. Los tsunamiomies, dotados de vida por Ding Ding, levantaron olas de decenas de metros de altura, cargadas de poderosa energía cinética, y se estrellaron contra el enemigo. Pero justo cuando este estaba a punto de acercarse, los tsunamiomies se dieron cuenta de que su enorme tamaño, del que tanto se enorgullecían, podría no suponer ningún problema para el adversario. Era un barco increíblemente grande. Olas de decenas de metros de altura eran quizás solo una molestia menor para esta embarcación. Pero antes de que los tsunamiomies pudieran atacar el barco del oponente, otro Akoku atacó repentinamente, impactando de lleno en los enormes rasgos faciales de los tsunamiomies. Amigos del tsunami. Fallecidos. Las almas acumuladas durante tanto tiempo desaparecieron por completo. Y en ese momento, Ding Ding, montado en Zeus, estaba en camino. Los tsunamiomies ya habían regresado a la naturaleza, pero él le había dado a Ding Ding un poco de tiempo. Había logrado mantener la atención del oponente. Cuando Zeus y el Magnir se acercaron, Ding Ding y Horul finalmente vieron quién era el enemigo. Era un gigante increíblemente enorme, que visualmente se estimaba que medía al menos 60 metros de altura, con una tez robusta y un cuerpo cubierto de músculos explosivos. Su peso y largo cabello negro no estaba recogido, sino que caía sobre su espalda, descansando desordenadamente sobre la capa negra que vestía. Sin embargo, lo más llamativo era su frente, de la que brotaban un par de cuernos curvos con un arco asombroso y puntas afiladas. En ese momento sostenía una gran espada, ya juzgas por su postura, ese devastador Akoku de hace apenas un instante fue desatado por él. Ding Ding se dio cuenta al instante de que había sido alcanzado por fuego amigo. Esta apariencia solo podía pertenecer al rey gigante Harald. Seguramente lo confundió con un pirata. Por suerte, el peligro había pasado. Horul ya se había apresurado a llegar. Al ver que el ataque había sido desatado por Harald, se sintió a la vez conmocionado y repentinamente iluminado. Aparte de su rey, no existía ningún otro gigante capaz de lanzar una lanza de Elbaz de tal magnitud. Al darse cuenta de que estaba a salvo, la conciencia de Ding Ding comenzó a desvanecerse. Se había mantenido en pie únicamente gracias a una oleada de ira y a una fuerza de voluntad pura, y la reciente recuperación también había consumido una enorme cantidad de su energía. Ahora que la crisis se había resuelto, las defensas automáticas de su cuerpo comenzaron a activarse y necesitaba descansar. Antes de desmayarse, Ding Ding tomó una decisión secreta. ¿Os atrevéis a ponerme las manos encima, a mí, el benefactor del Baf? Os estafaré hasta dejaros en la ruina. Pagad por mi favor. Hace unos días, el rey gigante Harald, que se encontraba realizando trabajos diplomáticos en el extranjero, recibió una llamada telefónica. Así es, el Baf también tenía Denden Musi. Esto era un sello distintivo del mundo del rey pirata. El Baz también era un país con una larga historia. La persona que llamaba era un miembro de la familia de la reina consorte Street, la autoridad gobernante de Winne Village. En otras palabras, el padre de la reina consorte Street. Aunque hayan sido barridos por Ding Ding, un 100 pies muere pero nunca queda rígido. Para un pueblo con una tradición tan larga, y cuyo líder fue el padre de la reina consorte durante tantos años, aún quedaban algunos cimientos. Aunque había quedado tremendamente humillado durante la barrida de Ding Ding, si Harul no lo hubiera detenido al final, ese chico que no conocía su propia fuerza casi le habría quitado la vida. Sin embargo, aún era capaz de movilizar a bastantes gigantes. Lo que realmente le impedía mantenerse en el poder era Streusen. El racionamiento de alimentos impuesto por Streusen hizo la vida imposible a los gigantes de la aldea del vino, llegando incluso a sacudir los cimientos de su posición como gobernante. Después de que Ding Ding y su grupo se adentraran en el mar, la ola de frío no se disipó.
Nadie sabía de dónde venía el aire frío, pero casi congeló la superficie del mar, y copos de nieve del tamaño de plumas de ganso comenzaron a caer sobre el reino del sol del árbol del conocimiento. Con un frío tan intenso y sin suficiente comida, era absolutamente fatal. El papel de Streusen se hizo aún más evidente. Había estado tan ocupado estos últimos días que había perdido una cantidad considerable de peso. Su rutina diaria consistía en descansar, luego activar la habilidad de su fruta del diablo para crear comida, y luego descansar de nuevo, aprovechando cada momento para recuperar energías. En tan solo unos pocos días, su reputación se elevó a un nuevo nivel, alcanzando directamente el estatus de venerado en el BAF. Pero los gigantes de Wine Village lo odiaban a muerte. Este detestable enano la comida que estaba dispuesta a darles apenas alcanzaba para sobrevivir, y la clave era que sus excusas sonaban demasiado grandilocuentes. Streusen afirmó que había hecho todo lo posible y que realmente no tenía más energía para preparar más comida. Conociendo la situación real, el padre de la reina consorte no creyó ni una palabra. Los gigantes de la aldea donde estaba destinado Streusen, la misma aldea donde estaba Jorul, habían engordado. ¿Quién iba a creer que no tenía suficiente comida? Pero el problema no era la escasez, sino la desigualdad. Su propio pueblo estaba a punto de morir de hambre, mientras que otros gigantes engordaban. Los ánimos de la gente de Wine Village empezaban a flaquear. Cuando niños gigantes que no tenían que preocuparse por la comida jugaban en la nieve, mientras que los niños de su propia aldea estaban demasiado hambrientos como para siquiera ponerse de pie, por muy alto que hubiera sido su prestigio en el pasado, ya no podía mantener su dominio. Ya había quejas en el pueblo, pues la gente creía que era culpa de la reina consorte que estarían siendo castigados. Respecto a esto, el padre de la reina consorte pensó: aunque lo que dices es correcto, no deberías decirlo así. Tras sopesarlo detenidamente, el padre de la reina consorte decidió utilizar su última e incierta carta bajo la manga. Sin importar nada más, la reina consorte era su hija, lo que también significaba que el rey gigante Harald era su año. Era una lástima que su hija fuera tan decepcionante. Seguía inmersa en esa maldición ilusoria todos los días. Además, esta hija, a quien él había malcriado hasta convertirla en una persona muy caprichosa, jamás había pensado en cultivar una buena relación con Harald. Pasaba sus días estudiando esas ideas descabelladas sobre maldiciones y Feng Shui. Si se hubiera ganado el amor de Harald, ¿cómo podría él haber terminado siendo tan pasivo? Al final, utilicé ese Denden Music para contactar con Harald. En la historia original, este año fue desastroso para el reino de los gigantes. El príncipe Loki nació este año, seguido de constantes desastres naturales, y al mismo tiempo, Charlotte Lindley ascendió la aldea de los gigantes y mató al héroe gigante Jorul. Debido a los desastres naturales, el reino de los gigantes se vio sumido en una grave crisis alimentaria. Por ello, el rey gigante Harald recibió peticiones de ayuda de todas las partes. Inmediatamente interrumpió sus viajes y regresó a Elbaf con suministros de alimentos procedentes de otros reinos humanos. Pero ahora, solo la aldea del vino se ponía en contacto con Elbaf. Las otras aldeas gigantes no habían sufrido ningún daño y vivían perfectamente bien. Tras echar más leña al fuego, el padre de la reina consorte logró inquietar a Harald, llevándolo a creer erróneamente que el reino de los gigantes estaba sufriendo un gran desastre. El padre de la reina consorte admitió que estaba jugando y que estaba sumamente nervioso. Lo ideal, por supuesto, era que Harald los respaldara inmediatamente a su regreso. Pero ¿y si Harald no se dejaba engañar tan fácilmente? ¿Qué pasaría entonces? Volviendo a la situación en Ding Ding, él, Or y Lao Ba ya se estaban preparando para un funeral. El heroico Lao Ba había logrado arrastrar a Elior hasta el grupo principal, encontró a Jorul y su grupo, y al ver a Ding Ding inconsciente, las lágrimas de tristeza brotaron de sus ojos. Aunque su jefe a menudo le robaba la comida y se negaba a admitirlo, e incluso a veces babeaba por sus tentáculos de pulpo, el jefe era muy leal. Al recordar la escena en la que Ding Ding los protegió bajo su cuerpo durante el reciente momento de crisis, los tres pequeños se emocionaron hasta las lágrimas. Si no hubiera sido por el médico del barco en el equipo de Harald que lo revisó y dijo que Ding Ding simplemente sufría de un esfuerzo excesivo. Las lesiones más graves habían recibido tratamiento de emergencia gracias a la habilidad de la fruta del diablo de Ding Ding, y prácticamente se había recuperado. Su poderosa constitución estaba surtiendo efecto, su grasa almacenada se quemaba rápidamente y el cuerpo de Ding Ding se recuperaba con celeridad. Podía despertar en cualquier momento. Anciano Jorul, ¿se encuentra bien nuestro jefe? ¿Por qué no ha despertado todavía?
¿Será que no volverá a despertar jamás? Los tres pequeños seguían muy preocupados e incluso se estaban preparando para los preparativos de su funeral. El jefe me habló una vez de la peculiar cultura funeraria de su ciudad natal. Era un proceso realmente muy complicado. El jefe originalmente planeaba usar a Lord Horul para hacernos una demostración, pero ahora, ¿vamos a tener que usarlo primero con él? Todavía no recuerdo cómo se hace. El y Or susurraban en privado. Sin embargo, Dim Dim ya se había despertado. Al oír a esos dos hombres hablar de su funeral, casi saltó de la rabia. Todavía no me han intubado y ya están pensando en celebrar un funeral. Estos dos subordinados eran demasiado desobedientes. Pero Dim Dim se contuvo. Estaba esperando el momento oportuno para despertar. Utilizó discretamente su habilidad para contactar con el más sereno Prometeo. En ese momento, Harald estaba medio arrodillado frente al inconsciente Ding Ding, lleno de vergüenza. El anciano Horul llevaba mucho tiempo reprendiéndolo. Aunque sabía que no lo había hecho a propósito, el resultado, en última instancia, era culpa suya. Aunque Ding Ding tuviera una defensa innata muy poderosa y al final pudiera estar bien, si no hubiera protegido a esos niños tres, sin duda no habrían tenido ninguna esperanza de sobrevivir. Harald supone por Horul que este niño era en realidad un benefactor de la raza de los gigantes. Había ayudado al reino de los gigantes a superar tormentas e incendios, sus amigos habían ayudado al reino de los gigantes a resolver la crisis alimentaria, e incluso había salvado a su propio hijo biológico, Loki. Sin embargo, él lo había dejado en ese estado a golpes. Si Ding Ding realmente sufría algún percance, jamás podría perdonarse a sí mismo. Harald era un hombre honesto. Al tratar con un hombre tan honesto, Ding Ding comprendió que debía explotar su culpa sin piedad. Si no consigo estafar 2/3 de vuestro tesoro nacional, no despertaré. Siguiendo las instrucciones de Ding Ding, Prometeo habló lentamente. Respetado rey gigante, en realidad soy un Omis creado a partir del alma de Ding Ding. Zeus, Ding Ding y yo somos originalmente una sola entidad. Ambos podemos sentir el estado de Ding Ding y, a decir verdad, no tiene buena pinta. Y capítulo 33. El encuentro del rey gigante con su amante. La vida de la reina consorte enloquecida termina en un odio eterno. Al oír esto, el trío del orfanato, que desconocía la verdad, rompió a llorar de nuevo. Harald se llevó la mano a la frente, con el ceño fruncido hasta una profundidad tal que cabría un Streusen. Si algo le sucede realmente al señor Charlotte, estoy dispuesto a cortarme la garganta para expiar mi crimen. Pero como rey de la raza de los gigantes, no puedo abandonar a mis súbditos todavía. Tengo mis propias responsabilidades que asumir. Pero juro por mi vida que movilizaré a toda la nación del BAF para atender al señor Charlotte. Aunque eso agote los ahorros centenarios del BAF, no dudaré en hacerlo. Dim Dim se levantó de un salto. Más te vale cumplir tu palabra. Llevo tiempo esperando que digas eso. Jefe, está despierto. ¿Se encuentra bien ahora? El trío del orfanato gritó al unísono. Pero Dim Dim no tenía tiempo para preocuparse por sus emociones en ese momento. Simplemente las ignoró con indiferencia, diciendo: esto no es nada. Los verdaderos pesos pesados pueden hacer abdominales inmediatamente después de ser derribados. Todavía tengo mucho por entrenamiento delante. Lo más importante ahora era la promesa del rey gigante. Dim Dim habló. Ese golpe tuyo de hace un momento casi me mata. Me duele todo. No me recuperaré sin unos cientos de millones de bayas. Al ver a Dim Dim ya coleando, Horul estremeció una mejilla. Pensó para sí mismo. Este chico es demasiado duro. Pensar que se recuperó tan rápido después de un ataque así. Pero Horul no impidió que Ding Ding extorsionara a Harald. Al fin y al cabo, Harald era el que estaba equivocado, y la tierra de los gigantes aún no le había agradecido debidamente a Ding Ding. Si Ding Ding solo quería los tesoros del Tesoro Nacional, bien podrían dárselos. En cualquier caso, ya habían sido ocupados por la reina consorte. Era mejor que Ding Ding los tuviera. Al ver a Ding Ding despierto, Harald se llenó de alegría al instante. El Harald de entonces había dejado atrás la arrogancia y la impaciencia de su juventud y ahora era un rey responsable. Sin embargo, no tenía una idea clara de lo que era un tesoro. Pequeño señor Charlotte, me alegra que estés bien. En cuanto a los supuestos tesoros, toma todo lo que quieras. De todas formas, no sirven para nada estando ahí parados. Normalmente, las usamos para intercambiarlas por comida. Acabo de oír al anciano Horul que la comida que prepara el señor Streusen ya es más que suficiente para intercambiarla por estas joyas. Dim Dim se toca el muslo, lleno de arrepentimiento.
Había dado un precio demasiado bajo. Entonces Ding Ding habló con cierta timidez. Hay una cosa más. Quiero aprender a Koku de ti. Harald hizo un gesto con la mano restándole importancia. Por supuesto, no hay problema. Ding Ding volvió a hablar. Pero si quiero aprender a Koku, todavía no tengo un arma a mano. Harald aceptó de inmediato. Puedes elegir cualquier arma que quieras del tesoro real gigante. Ding Ding quería decir más. Yo también quiero, está bien, Charlotte, dejémoslo así por ahora, intervino Jorul para detenerlo. Era evidente que Ding Ding estaba perfectamente bien. Aunque le debían un favor, Jorul no quería que Harald pensara que Ding Ding era un avaro. A veces, a este chico simplemente le faltaba tacto en ciertos asuntos. Ding Ding hizo un puchero con insatisfacción. ¿Por quién me tomas? Déjame terminar. Quiero que tu hijo juegue conmigo. Harald se preguntó un poco. ¿Es tan buena su relación con Ahrudin, señor Charlotte? ¿Es por Ida? Eso no es sorprendente. Al fin y al cabo, una mujer como Ida seguramente será querida por cualquier niño. Al hablar de esto, la actitud de Harald se suavizó por completo. Aunque Ida no estaba presente, el ambiente ya empezaba a oler a amor. ¿Es esta la diferencia entre el amor y la falta de él? Tu legítima esposa acaba de dar a luz. El padre de la reina consorte, que era el sueño de Harald, también había enfatizado especialmente el nacimiento de la reina consorte y la existencia de Loki sobre el Denden Musi. Pero también era posible que Harald simplemente nunca esperara que Ding Ding tuviera una relación profunda con el recién nacido Loki. Aunque Jorul le hubiera dicho que Ding Ding había salvado a Loki, era poco probable que un niño de poco más de 5 años, que ni siquiera había cumplido los 6, pidiera activamente cuidar de un bebé. Así que, inconscientemente, pensó que Ding Ding tenía una buena relación con Ahrudin. En ese momento, Ahrudin ya tenía 18 años, pero en términos de edad humana equivalente, él solo tenía unos 6. No, me refiero a Loki. Parece que Jorul no te ha contado nada de lo que hizo tu reina consorte. Jorul suspiró. El rey acababa de regresar de un largo viaje por mar y no quería que se enterara de un asunto tan angustioso en el momento de su llegada. Pero como Ding Ding ya había sacado el tema, apartó a Harald y le susurró los detalles. Agosto. De repente, surgió una aura densa, y el aire circundante se volvió tan espeso que apenas podía circular. La expresión de Harald cambió, volviéndose excepcionalmente aterradora. Sin embargo, mantuvo la calma, consciente de la presencia de niños, y no desató su temible Haki del Conquistador. Aún así, ese simple cambio en su estado de ánimo generó una presión que infundía desesperación. Su rostro estaba tan sombrío como el agua, y el surco entre sus cejas se hizo aún más profundo, lo suficiente como para albergar al menos una docena de Streusen. Así son las cosas. En ese caso, debo molestar mucho al señor Charlotte. Contar con su compañía es un honor para mi hijo, Loki. Harald jamás esperó que la reina consorte con la que se casó fuera una mujer tan desquiciada, capaz de hacerle cosas tan terribles a su propio hijo biológico. Jorul también acababa de revelar que Loki, quien había sufrido abusos, se encontraba emocionalmente distante, mostrando dependencia únicamente ante Ding Ding. Dado que Ding Ding estaba a punto de zarpar, Loki había llorado con frecuencia y con intensidad, pues no quería que Ding Ding se marchara. El hecho de que Ding Ding hizo esta petición también le salvó la reputación a Harald. Si Harald hubiera tenido que esperar hasta regresar a la Tierra de los Gigantes para descubrir la verdadera situación de Loki y luego rogarle personalmente a Ding Ding que cuidara de él, habría sido aún más humillante. Originalmente, Harald jamás habría sabido lo que la reina consorte había hecho. En la historia original, la reina consorte falleció a causa de una enfermedad el día antes de su regreso, y en ese momento, la facción de la aldea del vino aún era poderosa y mantuvo toda la información completamente oculta. Harald no tenía ni idea de que Loki estaba siendo maltratado. Incluso si el cuerpo de Loki estuviera cubierto de mastonos, no le habría dado demasiada importancia. Pero ahora, las cosas eran diferentes. La facción de la aldea del vino ya se tambaleaba bajo el viento y la lluvia, aferrándose a duras penas a la vida. Con la ayuda de la fuerza de Ding Ding, Harul y Jorul completaron la purga y la integración, y unieron aún más a todo el Baz con la ayuda de Streusen. El poder de los ancianos gigantes de la oposición que aún quedaban se había reducido considerablemente, y Harald confiaba en que podría aplastarlos con su fuerza inigualable. Después de que su ira se calmó, Harald pareció pensar en algo y comenzó a reírse disimuladamente. En ese caso, ¿puedo nombrar a Ida mi esposa legítima? Ding Ding puso los ojos en blanco de inmediato. Era evidente que solo veía sonreír al nuevo amante e ignoraba las lágrimas del anterior.
¿Eh? Parecía que Ida era en realidad la antigua amante. Dimdim conoció a Ida y había interactuado con ella anteriormente. Ida era el verdadero amor de Aral, y juntos tuvieron un hijo, Ahrudin. Aunque Ida regentaba una taberna en el inframundo y no residía con frecuencia en la aldea de los gigantes del Reino del Sol, Ahrudin la visitaba a menudo para practicar el combate. Cabe decir que Ahrudin carecía de talento, siendo simplemente un gigante con actitudes bastante comunes. Dimdim lo golpeaba constantemente. A Dimdim le bastaban 2 movimientos para derrotarlo. Incluso podía hurgarse la nariz mientras lo golpeaba, y tras la derrota de Ahrudin, limpiarse el moco de la cabeza, completando así la escena del príncipe derrotado. Incluso después de crecer, Ahrudin luchó con gran tenacidad contra uno de los oficiales de Doflamingo, quedando cubierto de heridas. Quizás lo único admirable de Ahrudin era su inquebrantable fuerza de voluntad. Dimdim también conocía a Ida. Era una persona muy accesible. Aunque su aspecto era normal, era bondadosa y se preocupaba por todos. No era de extrañar que pudiera ganarse el corazón de Harald y enseñarle lo que eran el respeto y el amor. Tras intercambiar información con Jorul, Harald supo que la tierra de los gigantes se encontraba en buen estado. El relato del padre de la reina consorte sobre la era Dendenmusi, en su mayor parte, alarmista. Con cierta sabiduría, Harald también supuso que el padre de la reina consorte había dicho eso a propósito, queriendo utilizar su poder. Afortunadamente, ahora que la situación se había aclarado, no había necesidad de tanta prisa. Por lo tanto, después de que el barco zarpó de regreso a Elbaf, Harald no ordenó a sus subordinados que construyeran el puente arcoíris para llegar al Reino del Sol. En cambio, se dirigió directamente al inframundo para tener una cita con su amante, Ida. Al mismo tiempo, se expande una triste noticia desde el Palacio del Reino de los Gigantes. La reina consorte Strid había fallecido. Capítulo 34. Un Loki sin madre es como una mala hierba en el interior del inmenso y vacío palacio gigante, aunque el lujo permanente, el ambiente animado había desaparecido. Los sirvientes que iban y venían, y los soldados que patrullaban, silenciaron sus pasos y hablaron en susurros apenas audibles. El ambiente era sumamente opresivo, y todo esto provenía de la señora del palacio, la reina consorte Strid. Ella había fracasado. No solo ella misma, sino toda su familia. La locura de la reina consorte Strid superaba su estupidez. Creía frenéticamente que Loki, a quien había dado a luz, era una maldición. Aunque los desastres naturales que acompañaron el nacimiento de Loki no habían causado mucho daño a la tierra de los gigantes, esta niña había traído una gran calamidad sobre ella y su familia. Claramente, era incapaz de la autorreflexión. En la trama original, su vida también había llegado a su fin, igualmente debido a la excesiva preocupación y el dolor. Ni siquiera la poderosa vitalidad de un gigante ancestral pudo salvar a alguien cuyo corazón ya estaba muerto. Y lo que es más, esta vez, el corazón de la reina consorte había muerto aún más por completo. Durante su período de arresto domiciliario, aunque no le faltó de nada en cuanto a comida y ropa, la reina consorte se negó a comer y se declaró en huelga de hambre. El fracaso del golpe de estado, la decadencia de su familia y los reproches de su padre fueron demasiado para ella. Estas emociones negativas, en cambio, engendraron aún más odioso. Odiaba profundamente a Loki. Si tan solo no hubiera dado luz a este niño, todo habría sido maravilloso. Este odio consumió su vida, dejándola exhausta en muy poco tiempo. Ahora, estaba demasiado débil incluso para levantarse de la cama. Su cuerpo, otra bella y regordete, se había marchitado, y sus manos esqueléticas se aferraban con fuerza a las sábanas mientras seguía murmurando palabras como maldición, la maldición del Baf. Finalmente, falleció el día antes de la llegada de Harald. Antes de morir, hizo una profecía, aunque sonaba más bien como una maldición malévola sobre su propio hijo biológico. Ella profetizó: Harald, el futuro rey de los gigantes, moriría a manos de Loki. Sin embargo, esta profecía se mantuvo en estricto secreto. Al enterarse de que la reina consorte había dicho tales cosas antes de morir, Jarul ordenó de inmediato que se cerrara todo el palacio y advirtió a todos los gigantes que no se filtrara ni una sola palabra de las últimas palabras de la reina consorte. La reina consorte murió en silencio y completamente sin valor alguno. Suspiro, Jarul dejó escapar un profundo suspiro. Qué mujer tan lamentable y a la vez detestable. Como el anciano de mayor rango en la tierra de los gigantes, Jarul había visto crecer a la reina consorte Strid, aunque solo se había visto unas pocas veces y no eran cercanos. Aún así, ver morir a una joven en tal estado de locura lo conmovió profundamente.
Tras haber contactado previamente con Harald a través de Denden Musi, Harald sabía que la flota llegaría a Elbaf al día siguiente. Sin embargo, no informó inmediatamente a Harald de la muerte de la reina consorte y ordenó estrictamente a todos en el palacio que no revelaran sus últimas palabras. La reina consorte había muerto, pero su odio no debía ser conocido por los demás. Loki era todavía muy joven. Si sabía que su madre lo había odiado toda su vida, ¿cómo iba a crecer soportando el peso de tal odio? Harald también sabía que Harald no sentía afecto por la reina consorte. A quien amaba era Aida. Era mejor no arruinarle el ánimo al rey en ese momento. Al final, la reina consorte se lo había buscado. El barco de Harald era bastante más grande que el Gran Magnir. Después de todo, Harald poseía el linaje de un gigante ancestral y era mucho más grande que Jorul. Sin embargo, este barco no tenía ningún nombre legendario. Simplemente era enorme y robusto. El Gran Magnir encabezaba la marcha, con Omi y Yag guiando una flota de naves menores en el centro. Todas estas naves pertenecían a piratas derrotados, a los que Ding Ding se había convertido en Omies. Harald iba a la zaga en su barco, impaciente por ver a Ida, a Hrudin y Loki. Ida había abierto una taberna en la costa del inframundo, principalmente para evitar sospechas. Todos conocían su relación con Harald, y en ese momento, la reina consorte oficial del BAF seguía siendo la reina consorte Strid. Además, no era apropiado que Ida residiera en el Reino del Sol, por lo que solo pudo establecerse en el relativamente peligroso inframundo, donde ocasionalmente rescataba a personas que habían caído al agua. Ida tenía una melena desalada recogida en una enorme coleta. Sus ojos redondos esbozaban una sonrisa natural, y su nariz y boca también eran redondas. Físicamente, difícilmente podría considerarse hermosa, y su tez era la de un gigante común. Sin embargo, fue únicamente gracias a su encanto personal que conquistó el corazón de Harald. Ida era optimista y amable por naturaleza, siempre con una sonrisa, como si nada en el mundo pudiera perturbarla. Incluso frente a este par de hermanos, cuya relación difícilmente podría calificarse de estrecha. Hrudin, debes ser amable con tu hermano menor, Loki. Mamá, es evidente que es este tipo enorme el que me está acosando. A sus 18 años, Hrudin seguía siendo un niño gigante. Desafortunadamente, no había heredado el linaje de gigantes ancestrales de su padre. En ese momento, tenía aproximadamente la misma estatura que Ding Ding, pero en comparación, parecía bastante pequeño y delgado. Loki, que poseía un linaje de gigante ancestral altamente concentrado, era enorme incluso al nacer. Tras esos pocos meses de rápido crecimiento infantil, ya era ligeramente más grande que Ding Ding. A pesar de entrenar duro, Hrudin carecía de talento. Aunque Loki había nacido hacía poco, ya mostraba leves señales de oprimir a Hrudin. Con la premisa de no atreverse a lastimar a Loki, Hrudin fue atormentado profundamente por él. Hrudin sabía que Loki era su hermano menor y que su historia era muy lamentable. Ser odiado por su propia madre a tan temprana edad era un sentimiento que Hrudin, quien había crecido rodeado del amor materno, no podía comprender. No pude evitar sentir una gran responsabilidad como hermano mayor. Cuando Ding Ding estaba cerca, Loki solo se aferraba a él. Además, a veces Ding Ding era realmente molesto, incluso le decía cosas escandalosas como: ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a estar a mi altura? Si quieres ser el hermano mayor de este niño, llegas 300 años antes de tiempo. Y por si fuera poco, Ding Ding solía limpiarse los mocos en la cabeza. Pero yo soy su hermano mayor. Así que, después de que Ding Ding se hiciera la mar, Hrudin sintió que era su deber asumir la responsabilidad de un hermano mayor y comenzó a cuidar de Loki. Harald se alegró mucho de esto. Los ancianos simplemente disfrutaban presenciando cuentos muestras de amor y respeto fraternal. Por lo tanto, Harald permitió tácitamente las acciones de Hrudin, envió gente para protegerlos y le permitió llevar a Loki a casa de Ida. Gracias a Ding Ding, esta vez Loki aún logró conservar cierta capacidad de amar. Hubo una vez un famoso psicólogo llamado John B. Watson que propuso una teoría llamada crianza conductista. Defendía que cuando los bebés lloraban, no se les debía cargar inmediatamente, sino entrenarlos para que fueran independientes. No se les debía besar ni abrazar demasiado para evitar malcriarlos. Este hombre incluso experimentó con sus propios hijos para probar esta teoría. Como resultado, varios de ellos cargaron con secuelas profundas el resto de su vida, y uno huyó lejos de casa para no regresar jamás.
Solo después de una serie de experimentos y observaciones posteriores, la gente se dio cuenta de que los niños necesitan consuelo y cuidados durante la infancia, y que los traumas sufridos durante la infancia pueden provocar trastornos de la personalidad que duran toda la vida. Por desgracia, Loki había sufrido precisamente ese trauma, y ahora solo podía curarse poco a poco. Ida era una excelente curandera. El amor de esta bondadosa mujer parecía inagotable, y volcó todo su cariño maternal en Loki. Al fin y al cabo, él también era hijo de su amado Harald. Era un tipo de amor que Loki jamás había experimentado. Aunque Loki seguía echando mucho de menos a Ding, poco a poco llegó a confiar en Ida y a depender de ella. Cuando Harald abrió la puerta de la taberna de Ida, lo que vio fue a Loki montado a lomos de Ahrudin, mientras Ida les sonreía cálidamente a ambos. En ese instante, su corazón se llenó de una dulce emoción, y sintió como si el momento más hermoso de su vida no fuera otro que ese. Al entrar justo después de él, Ding vio la expresión de Harald conteniendo las lágrimas y no pudo evitar estremecerse. Un gigante musculoso de 60 a 70 metros de altura, con los ojos llorosos, sinceramente, era bastante repugnante. Al mismo tiempo, Ding pensó en la reina consorte, que se encontraba bajo arresto domiciliario. Si bien aquella mujer no merecía compasión, la escena resultaba bastante irónica. Ida, a quien la reina consorte había menospreciado en el pasado, ahora obtenía todo lo que la reina debería haber tenido, gracias a su gentileza y bondad. Quizás Harald pronto se dispondría a nombrar a Ida reina consorte oficial. Al ver que el estado de ánimo de Loki había mejorado significativamente, Ding seguía muy satisfecho. En general, un niño sin madre es como una mala hierba, pero Loki no lo era. Su madre biológica era como el paraquat, persiguiendo sin descanso y tratando de matar a ese pequeño retoño de Loki. Capítulo 35. El regreso del rey. Menos mal, Harald, que ha vuelto. Ida se abalanzó sobre Harald y lo abrazó. La diferencia de estatura entre ellos era enorme. Incluso con los brazos extendidos al máximo, apenas alcanzaba la cintura de Harald. Era inevitable sospechar que Harald era en realidad un lolicón. No le interesaba la hermosa reina, que no era mucho más baja que él, sino que prefería a la mona Ida. Harald se agachó, estiró los brazos y levantó a Ida. Luego la hizo girar alegremente, soltando una sonora carcajada. Loki, montado en Ahrudin, vio la figura de Ding, y sus pupilas doradas se iluminaron instantáneamente con un brillo intenso mientras se arrastraba rápidamente hacia Ding. Ding se alegró mucho al ver la reacción de Loki. Aunque ahora Loki tenía una madrastra, todavía no se había olvidado de su jefe. Ding no era un debilucho como Ahrudin. Levantó a Loki, que era mucho más grande que él, lo lanzó al aire y lo atrapó con firmeza, haciendo que Loki soltara una carcajada. Observando desde un lado, incapaz de soportarlo más, Jorul se abalanzó y golpeó a Ding en la cabeza con el puño. Eres demasiado imprudente. ¿Y si Loki sale herido? Realmente estaba envejeciendo. Su puñetazo era tan débil e impotente. Aunque Jorul había usado una fuerza considerable, incluso llegó a enrojecer su propio puño, Ding no sintió nada. ¿De qué tienes miedo? Loki estaba bien incluso después de caer del inframundo. ¿Qué es esta pequeña altura comparada con eso? Ding le recordaba a Harald que no olvidara los asuntos serios después de ese tierno momento. Su propio hijo, Loki, que había sufrido una gran afrenta, lo estaba observando. Al oír las palabras de Ding, Harald bajó a Ida y miró a Loki con remordimiento. Como padre, sin duda había fallado en sus deberes, pero Loki no sabía quién era, ni tenía una relación cercana con él, y Harald no sabía cómo afrontarlo. Tras burlarse de Loki un rato, Ding lo alzó y se lo entregó a Harald. Toma, tu hijo, sujétalo tú mismo. Al ver que Ding le ofrecía una salida, Harald le dirigió una mirada de agradecimiento, extendiendo cuidadosamente los brazos, sujetó a Loki con fuerza y lo alzó por encima de su cabeza. Cabe decir que padre e hijo eran verdaderamente de la misma estirpe. Sus complexiones parecían mucho más compatibles, como las de un padre humano normal sosteniendo a un hijo normal. Loki, al ver a su padre por primera vez, aún se muestra algo receloso. Siempre era inexpresivo con la gente que no conocía, como un niño que acababa de perder a su madre. No. Acababa de perder a su madre. Harald estuvo molestando a Loki durante un buen rato, pero al no obtener reacción alguna, solo pudo suspirar y devolverle a Loki a Ding. Parece que tendré que tomármelo con calma. Por suerte, podré quedarme mucho tiempo después de este regreso. Harald se ajustó el equipo, se serenó y llamó a Ida. Ida, Ahrudin, venid conmigo al reino del sol.
Hay asuntos importantes que atender, y me temo que podría ser peligroso que os quedéis aquí. Trasladando la escena al Reino del Sol, Haru ya había organizado la ceremonia de bienvenida. Las consecuencias de las luchas políticas son duras. Aunque la reina había muerto, como perdedora, su muerte debía allanar el camino para el regreso de Harald. Harald aún no había anunciado el fallecimiento de la reina. Ni siquiera su padre lo sabía. Su funeral tendría que esperar hasta después de la ceremonia de bienvenida a Harald, y todo se mantendría sencillo. La carrera de gigantes no tenía muchos rituales complejos. Aunque se la llamaba ceremonia de bienvenida, en esencia eran los preparativos para un banquete. Harald optó por celebrar el banquete en el muelle donde arribó el puente arcoíris, para que la ceremonia de bienvenida pudiera comenzar en el momento en que el rey desembarcara del barco. La situación en el Baf era bastante buena. Harald había avisado a los ancianos de todas las aldeas del Baf que debían venir, y el anciano de la aldea del vino, que había estado bajo arresto domiciliario, es decir, el padre de la reina consorte Street, también había sido liberado. No sabía que su hija había fallecido. En ese momento, esperaba con ansias la llegada de Harald. Debido a que había estado bajo arresto domiciliario, su información de inteligencia estaba muy restringida. El tiempo que logró comunicarse con el Denden Music para avisar a Harald fue un golpe de suerte. Por lo tanto, aún no sabía que Harald estaba al tanto de todo lo que había hecho la aldea del vino, ni tampoco sabía que Jorul ya se había reunido con Harald. Estaba delirando, pensando que Harald lo apoyaría. Streusen se sentó junto a Harald, en una posición muy destacada. Ahora era un gran benefactor de la carrera de gigantes y gozaba de un estatus prestigioso. Cuando tenían que apresurarse en el camino, incluso podía sentarse sobre el hombro de Harald. Sin importar a qué pueblo fuera, era tratado con gran respeto. A veces Harald se preguntaba: la fruta del diablo que la raza de los gigantes había estado custodiando, si bien era considerada su mayor tesoro, tal vez ni siquiera fuera tan valiosa como la fruta cocinero, a juzgar por la situación actual. En el instante en que el barco que transportaba a Harald y su grupo apareció ante la vista de todos, los gigantes reunidos en el muelle se estallaron en vítores ensordecedores. ¡Viva el rey! La onda sonora atravesó las nubes, sobresaltando incluso a los cuervos que se encontraban a lo lejos y haciendo volar por todas partes. Los guerreros de la raza de los gigantes alzaban sus copas de vino y sus espadas largas, mientras los niños cabalgaban sobre los hombros de sus padres, saludando frenéticamente. Varios guerreros veteranos tensaron sus arcos y dispararon decenas de flechas llameantes al cielo, dibujando arcos dorados sobre el cielo azul. Harald bajó por la pasarela, alzando el brazo para hacer una señal a la multitud. Justo en ese momento, el padre de la reina corrió hacia él, queriendo decirle algo a Harald. HMPH. Escuchó un resoplido frío de Jorul y solo entonces se dio cuenta de que Jorul estaba allí mismo, junto con ese mocoso molesto de Ding Ding, y esa mujer despreciable, Ida, y su hijo ilegítimo. El rostro del padre de la reina palideció al instante y un sudor frío le recorrió el cuerpo. Harald también lo notó, girando la cabeza para mirarlo con frialdad, pero, consciente de la situación, no dijo nada. El padre de la reina bajó la cabeza con aire avergonzado, sintiendo desesperación en su corazón. Se acabó, todo ha terminado, Harald lo sabe, como un náufrago al que le arrebatan la última gota de agua, el padre de la reina perdió toda vitalidad. Pareció envejecer décadas en un instante, encorvándose de inmediato. Sabía que el pueblo vitivinícola estaba completamente terminado. Súbditos, he regresado. Soy consciente de que durante mi ausencia, la carrera de gigantes sufrió un percance, pero afortunadamente, todo salió bien al final. Nosotros, la carrera de gigantes, siempre recordaremos la amabilidad de Charlotte y el señor Streusen. Ahora, disfruta del banquete. Los vítores en el muelle alcanzarán otro nivel. El gran banquete característico de la carrera de gigantes, que duraría 3 días y 3 noches, había comenzado oficialmente. Había muchas cosas que debían resolverse más tarde, pero ahora era la hora del banquete. Todo lo demás tendría que esperar. Y viéndolo ahora, la situación no era tan mala, ¿verdad? Aunque el sol se estaba poniendo, el apenas banquete había comenzado. Antorchas iluminaban todo el muelle, y las llamas al borde del puente arcoíris proyectaban largas sombras de los gigantes. Las bestias gigantes en los asadores chisporroteaban con la grasa. Eran animales raros que Harald había dispuesto especialmente para que los gigantes los cazaran en el inframundo. Docenas de grandes ollas burbujeaban con sopa caliente.
Los niños corrían y jugaban alrededor de la hoguera, mientras los guerreros sostenían copas de vino de madera, derramando espuma por todo el suelo. El vino elaborado por la aldea del vino era ahora cosa del pasado. La aldea de Jorul aprendido había a elaborar un nuevo vino y, siguiendo la sugerencia de Ding Ding, se habían apropiado descaradamente del vino ya producido por la aldea del vino, estampando la marca de Jorul en los barriles. Aunque Jorul se sentía avergonzado por ello, pensando que violaba la gloria de un guerrero, su viejo rostro se sonrojó. Pero a Ding Ding no le importaba, e incluso intuía que el viejo lo disfrutaba en secreto. Jorul y el padre de la reina eran enemigos acérrimos. No se podía hablar de ese placer al tomar lo que pertenecía a su rival, pero en el fondo lo disfrutaba. Se notaba por la forma en que el viejo lo ayudó con fingida reticencia. Claramente estaba contento. Pero esta era una medida necesaria para borrar las huellas del pueblo del vino e impedir su resurgimiento. De no haber sido por la fuerte oposición de Jarul, Dim Dim habría utilizado su propio retrato. Harald permanecía sentado en medio de la multitud, y rara vez se quitaba la capa para mostrar su reluciente cota de malla. Aunque su rostro mostraba signos de cansancio y fatiga, sus ojos brillaban con una intensidad excepcional. A su majestad Harald. Jarul y Jorul alzaron sus copas y gritaron. Al rey. En un instante, los rugidos estremecieron los cielos, las copas de vino tintinearon, y todo el Bath se vio inmerso en esta juerga. Capítulo 36. 6 años de edad quiero cambiarme el nombre. En la fiesta del sexto cumpleaños de Ding Ding, Ding Ding anunció en voz alta a todos los aldeanos. ¿Por qué de repente se te ocurrió cambiarte el nombre así sin más? ¿No es Ding Ding un nombre bonito? Jorul preguntó. Eres humano y creces mucho más rápido que nosotros, los gigantes. Durante los próximos años, podré decirte cada año que Ding Ding ha vuelto a crecer. ¿No es genial? Eso es tan vulgar. Genial mis pies. Si te atreves a decir eso, te demandaré por acoso sexual. Dim Dim montó en cólera. Al acercarse a su sexto cumpleaños, Dim Dim estaba constantemente preocupado. En la historia original, el trastorno alimenticio de Charlotte Linlin se reactivó cuando tenía 6 años, lo que la llevó a obtener la habilidad de la fruta alma. Aunque la trama había cambiado drásticamente y Ding Ding nunca había sufrido el trastorno alimenticio, seguía algo preocupado. ¿Y si la inercia de la trama era demasiado fuerte? En aquella época, el Bath no era como la pequeña isla donde se ubicaba la Casa del Cordero, recién construida por la Madre Carmel, en la historia original, donde Charlotte Linlin no tenía enemigos naturales. Ahora Harald había regresado a Elbaf. Si no podía resistir la inercia del plan y sufriría su primer ataque de trastorno alimenticio, Harald, que no era consciente de su propia fuerza, podría, sin querer, convertirlo en una tortilla, lo cual sería terrible. Así es, Dim Dim había mantenido un perfil mucho más bajo últimamente precisamente porque Harald había regresado. Anteriormente, en alta mar, Harald casi lo había matado al instante. Dim Dim era muy consciente de la enorme diferencia de fuerza que existía entre ellos. Incluso cuando llegara a la edad adulta, probablemente no sería capaz de vencerlo. En la obra original, Big Mom tenía 30 años durante la batalla del Valle de Dios y aún era miembro de los Piratas de Rox. En otras palabras, Big Mom en su máximo poder no podía vencer a Rox, y Rox estaba al mismo nivel que Harald. Aunque Ding Ding confiaba en que esta vez no desperdiciaría su talento y que sin duda se volvería más fuerte que Big Mom en la obra original, aún no estaba claro si realmente podría superar a Harald. Al menos por ahora, tenía que portarse bien. Pero no importaba, el rehén de Harald estaba en sus manos. Loki tenía casi 1 año y ya había crecido más que Ding Ding. Sin embargo, Loki seguía muy apegado a Ding Ding, y le encantaba que Ding Ding lo llevara a cuestas para pasear, igual que cuando nació. Quizás solo un monstruo podría jugar con otro monstruo. Incluso para ser un gigante, Loki era excesivamente fuerte. Los gigantes comunes no podían controlarlo en absoluto, y Harald estaba demasiado ocupado. En cuanto a su posición, Dim Dim era al menos un compañero del príncipe heredero. Una vez que Harald falleciera en el futuro, Dim Dim estaba preparado para asumir el cargo de Wei Zongxian. Dim Dim aún tuvo el descaro de utilizar al príncipe heredero para controlar al rey. Sumado al hecho de que, de todos modos, era el benefactor del Bath, su supuesta moderación consistía simplemente en no ser tan arrogante como cuando purgó la facción de la aldea del vino. Por lo general, seguía comportándose como si fuera el dueño del lugar, a menudo llevando a Loki consigo para provocar peleas. Entonces, ¿qué nombre piensa ponerle, jefe?
Preguntó obedientemente Archie, el hombre pulpo. Ejem Ding Ding se aclaró la garganta. Anoche observé los cuerpos celestes con la intención de practicar astrología. Pero en un instante, nubes oscuras cubrieron el cielo como tinta salpicada sobre la bóveda celeste, ocultando por completas las estrellas y la luna. Su jefe, yo, observó durante un buen rato, solo para ver cómo las nubes se arremolinaban. Tras una inspección más minuciosa y parecía que Zeus había dormido tan profundamente que acabó bloqueando el cielo, pero esto fue para mí una inspiración divina. Así que, después de mucho pensarlo, he decidido cambiarme el nombre. A partir de hoy, me llamaré Charlotte Claude. Cloud significaba nube, lo que en cierto modo era como recuperar su nombre original, sin embargo, a nadie le importaba realmente. Aunque se trataba del banquete del sexto cumpleaños de Ding Ding, tanto los gigantes como los niños del orfanato estaban mucho más concentrados en la comida que tenían delante. Porque sabían que, una vez que a Ding Ding se le pasara el impulso de dar un discurso y se uniera a la mesa, no quedaría nada para comer. En esta ocasión, la comida fue preparada personalmente por Streusen sin utilizar su habilidad de fruta del diablo, y el sabor fue absolutamente exquisito. Maldita sea. Ding Ding maldijo para sus adentros, pero no le dio muchas vueltas. Rápidamente se unió al campo de batalla de la mesa, demostrando al instante una habilidad para robar comida aún más aterradora que la de Luffy. Aunque no tenía los brazos elásticos de Luffy para alcanzar la comida desde lejos, en lo que respecta a la velocidad para comer, Ding Ding era muy superior. Ding Ding, que comía como un loco, no masticaba la comida, sino que se la bebía directamente. Antes incluso de que pudiera saborearlo, se deslizó directamente a su estómago. Bajo el potente ácido estomacal de Ding Ding, fue digerido casi al instante. Cuando su apetito estaba en su punto máximo, incluso su saliva poseía fuertes propiedades corrosivas. En el ámbito culinario, Ding Ding podría describirse como poderoso e incansable. Oye. Esto es mío. Charlotte, mantén a Loki a raya. Ahrudin se quejó en Ding Ding. Por alguna razón, a Loki le encantaba especialmente molestar a su hermano mayor. Quizás acostumbrado a competir con Ahrudin por la atención de Ira, a Loki le encantaba arrebatarle cosas a Ahrudin en muchos aspectos, incluida la comida. Loki ya había sido destetado y podía comer alimentos normales. Aprovechando su ventaja de tamaño, monopolizó una porción de la comida de Ahrudin. Ding Ding ni siquiera levantó la vista. Tenía jugar pensado sucio. Toei. Ding Ding escupió, apuntando directamente a la comida de Ahrudin. En el instante en que la saliva tocó la comida, produjo un chisporroteo corrosivo. Ahora que no te lo viene, es todo mío. Ding Ding le arrebató toda la comida a Ahrudin de un solo golpe, y ya que estaba en ello, reconoció también a la de Loki, dejando a los dos hermanos mirándose fijamente el uno al otro con la mirada perdida. ¡Qué despreciable! Incluso estás robando la comida de un bebé. Ding Ding ni siquiera levantó la vista. Como su subordinado, ¿qué tenía de malo comer un par de bocados de su comida? A Loki le bastó con comer la comida que Streusen preparó con su fruta del diablo. Haberlo sacado a jugar antes ya lo había agotado casi por completo. Jajaja, aquí hay mucho ambiente. Una risa franca y espontánea resonó desde fuera del pueblo. Por desgracia, Harald tampoco tenía una risa especial. Parecía que Dory y Broggy habían agotado la reserva de risas del BAF. Aparte de esos dos, la mayoría de los gigantes que Ding Ding había conocido reían con total normalidad. La risa de Dory era jejejeje, que sonaba un poco como Jiao, y la de Broggy era gabababa tilde. Solo estos dos tenían risas tan peculiares. No es de extrañar que fueran dos amigos íntimos que habían mantenido una relación de amor-odio durante la mitad de sus vidas. Al pensar en esto, la mente de Ding Ding comenzó a divagar. Parecía que él tampoco tenía una risa especial. La Big Mom original se reía como mamá, lo cual reflejaba a la perfección su identidad como mamá. Pero ahora, Ding Ding era hombre, así que sin duda no podía ser madre. Como mucho, podía ser padre. Entonces, ¿cómo debía reírse? Ya que no era Big Mom, podía ser Big Father, así que quizás debería usar padre. Pero padre tenía demasiadas sílabas. Reírse así sería demasiado raro. Solo podía simplificar las sílabas. ¿Y si solo tomaba las dos primeras? Joder. Eso es aún más raro, ¿vale? Salió de mi boca como una palabrota. Olvídalo. Dim Dim se sacudió esos pensamientos extraños de la cabeza. No había manera de que pudiera soltar una risa tan vergonzosa. Mejor que se comporte como una persona normal. ¿Y qué si no tenía ningún rasgo único?
De todos modos, la gente del mundo de One Piece ya era bastante rara, así que no hacía falta que él añadiera más. Harald entró en grandes zancadas. Había estado ocupado con los asuntos de Estado durante este tiempo y no había regresado desde hacía mucho. Grandes cambios habían ocurrido en la tierra de los gigantes. La reina había fallecido, la aldea del vino se había derrumbado y muchas aldeas habían sido purgadas. Aunque Harul y Horul ya habían hecho mucho, aún quedaban muchas cosas que requerían que él, el rey, tomara decisiones importantes. En concreto, necesitaba aprovechar esta oportunidad de oro para consolidar el poder en sus manos, razón por la cual había estado tan ocupado en los últimos meses que apenas había tenido tiempo para descansar. Harald tomó asiento justo al lado de Ding Ding y se burló de Loki, quien estaba molesto porque Ding Ding le había robado la comida. Ay, tilde, últimamente he estado muy ocupado. No he tenido tiempo para estar con Loki, y ahora me ignora. Al ver que Loki no reaccionaba, Harald se sintió un poco decepcionado. Se giró hacia Ding Ding y le dijo: Gracias, Charlotte. Todo es gracias a ti por cuidar de Loki durante este tiempo. Has sido de gran ayuda. Los asuntos de Estado están prácticamente resueltos, así que pronto estarán libres. ¿Quieres entrenar conmigo? Capítulo 37. Entrenamiento de golpear topos. Soy tan tonto, de verdad. Solo sabía que mi fuerza era inferior a la de Harald, pero no esperaba que este tipo, que me lleva 76 años, no se contuviera en absoluto. Dim Dim se arrepintió de haber accedido a la petición de Harald de entrenar ese día. Este tipo realmente no sabía controlarse. La fuerza de Harald era descomunal. Cuando era joven, ya había arrasado la tierra de los gigantes y el nuevo mundo, sintiendo la soledad de ser invicto simplemente porque era demasiado poderosa. Solo comencé a controlarse después de conocer a Ira, pero esto también significaba que no había sentido la pasión de la batalla en mucho tiempo. Harald aún no conocía a Rox, y hacía demasiado tiempo que no aparecía en este mar un oponente que pudiera hacerle luchar en serio. Aunque el Dim Dim actual no estaba capacitado para hacerle pelear en serio, Dim Dim sí que aguantaba una paliza. Es la primera vez que veo a un mocoso tan descarado. Harald suspiraba así después de cada sesión de entrenamiento, y debido a esto, se volvió cada vez más imprudente con sus golpes. Tras el primer día de entrenamiento, Dim Dim aumentó una talla entera de peso. El tamaño de Harald era demasiado grande en comparación con el de Ding Ding. Cuando entrenaba a Ding Ding, ni siquiera podía usar armas, pero aún así lo perseguía por todo el campo, golpeándolo solo con sus puños. Harald medía ahora al menos 60 metros de altura, lo que era varias veces más grande que el futuro Ding Ding adulto, y actualmente más de 10 veces más grande. Cuando Ding Ding recibió un puñetazo, sintió como si se estrellara de frente contra una pared. Lo que era aún más aterrador era que Harald poseía tanto fuerza como agilidad. Aunque Ding Ding nos usó a Sor con todas sus fuerzas para moverse rápidamente, los largos brazos y piernas de Harald le daban un alcance de ataque aterradoramente amplio. Durante su entrenamiento habitual, golpear a Ding Ding era como jugar al juego de golpear al topo. En un combate normal, Harald no usaría Aki. Si accidentalmente usara Aki de alto nivel, podría herir a Ding Ding. Para Harald, Ding Ding era como un guisante de bronce. Increíblemente duro y resistente. Tras tan solo unos días de palizas continuas por parte de Harald, Dim Dim ya podía utilizar el Aki de armamento con destreza. Cuando se conocieron, Dim Dim había sufrido graves heridas en las manos de Harald, y fue durante ese encuentro que despertó el Aki de armamento. Sin embargo, debido a la vida excesivamente cómoda que llevaba después, su uso del Aki de armamento era irregular y progresó poco. Ahora, Harald había infravalorado por completo el talento de Ding Ding. Con su cuerpo de globo de hierro, Dim Dim estaba naturalmente dotado para la defensa, poseyendo un talento asombroso para el Aki de armamento. Ahora Dim Dim podía usar con destreza el Aki de armamento para soportar la superficie de su cuerpo y concentrarse en las armas. Ding Ding, que ya tenía una piel muy dura, vio cómo su poder defensivo alcanzaba un nivel completamente nuevo con el impulso del Aki de armamento. Aunque todavía estaba lejos de poder usar Ryu o la lanza de Elbaf, Dim Dim ya había desarrollado las capacidades defensivas del Aki de armamento a un nivel muy profundo. Quizás ahí residía su talento. En muy poco tiempo, Dim Dim transformó su Aki de armamento de un negro ordinario a un color negro violáceo. Aunque no había pruebas concluyentes de que el Aki de armamento cambiara de color al alcanzar un nivel avanzado de entrenamiento, al menos en el caso de Ding Dim sí lo hacía. Cuando potenció su Aki de armamento hasta un tono negro violáceo, Dim Dim sintió claramente que su resistencia volvía a aumentar.
Los golpes de Harald sin Aki ya no pudieron causarle mucho daño. Durante el proceso de entrenamiento de Ding Ding, Harald quedó asombrado una y otra vez por su talento. Sin duda, era un monstruo nato. Aunque solo tenía 6 años, ya había despertado 2 tipos de Aki. Aki de armamento y Aosoku. Viendo así, el Aki de observación era solo cuestión de tiempo. Naturalmente invulnerable y poseedor de una fuerza hercúlea, combinado con los 3 tipos de Aki y su peculiar habilidad de fruta del diablo, sin duda se convertiría en una figura extraordinaria en el futuro. Harald sintió que, suponiendo que no usara el Aki de armamento, ya no era rival para Ding Ding en términos de defensa. En cuanto a la fuerza monstruosa de Ding Ding era verdaderamente aterradora. El propio Harald era un gigante ancestral, dotado de un talento natural y curtido en la batalla, por lo que era normal que Ding Ding no pudiera igualarlo. Pero Harald calculó en secreto que, convertida a la edad de un gigante, definitivamente no poseía una fuerza tan inmensa a los 18 años. En términos de fuerza pura, Ding Ding ya era el segundo más fuerte de Elbaf, solo superado por él mismo. El entrenamiento con Harald también hizo que Ding Ding se diera cuenta de su mayor deficiencia, que seguía siendo la falta de potencia ofensiva. Frente a un ser tan poderoso como Harald, Zeus y Prometeo difícilmente podría causarle un daño sustancial. Harald los amasaba a su antojo como si fuera algodón de azúcar. Una vez que Harald usó el Aki de armamento para defenderse, los rayos y el fuego solo le causaron daños superficiales en la piel, sin infligirle ningún daño real. Y aparte de su inmensa fuerza natural, no parecía tener ninguna habilidad ofensiva real. Tener demasiado talento también era una maldición. Las cosas habían ido demasiado bien durante demasiado tiempo, lo que hizo que Ding Ding olvidara el significado del trabajo duro. Ding Ding decidió que, ya fuera practicando técnicas de puño o eligiendo un arma, lo primero que tenía que hacer era entrenar sus habilidades de combate. De esta forma, Ding Ding siguió sufriendo reveses, pero también progresó. 6 meses después. Después de hoy, nos tomaremos un descanso temporal. Aunque se trataba principalmente de entrenarte, hace mucho tiempo que no he estado tan activo. Como de costumbre, Harald tocó a Ding Ding hasta dejarlo casi muerto. Sentado sobre un montón de piedras en el campo de entrenamiento y observando a Ding Ding, que jadeaba con dificultad, explicó. Ahora me voy al mar. Trabajaré con Ida para contactar con los países vecinos y decirles que la tierra de los gigantes ya no se dedicará a las incursiones. El BAF necesita establecer relaciones normales con ellos. Necesitó que el BAF se integre de verdad en el mundo. Ding Ding luchaba por darse cuenta de la vuelta y sentarse. Conocía el ideal de Harald. No había nada de malo en querer que el BAF se integrara al mundo, pero más tarde, Harald tomó el camino equivocado y fue engañado terriblemente por el gobierno mundial, lo que casi destruyó la destrucción de su país y su hogar. Pero Harald aún no había contactado con el gobierno mundial. Para cuando lo hicieran, Ding Ding ya tendría 20 y tantos años. Ya se ocuparía del asunto cuando llegara el momento. Por ahora, la comunicación de Harald con los países vecinos era positiva, así que no había necesidad de decir nada. Entonces no te acompañaré en tu despedida. Todavía necesito sentarme cabeza. Últimamente he descubierto muchas de mis propias deficiencias, y es hora de encontrar un arma adecuada para mí. Las que están en el armero siempre me resultan incómodas. Necesito entrenar bien mis habilidades de combate. Harald soltó una carcajada y le dio una fuerte bofetada a Ding Ding en la cabeza, tirándolo al suelo. No te esfuerces demasiado, chico. Ya eres increíblemente fuerte. Si quieres aprender a usar un arma, ve a buscar al anciano Jorul. No te dejes engañar porque ahora solo usa una espada. Cuando era joven, dominaba todo tipo de armas. Por cierto, ¿tiene algún tipo de aversión a las cuchillas? Nunca te veo usarlas durante nuestros entrenamientos habituales. Ding Ding alarmantemente con timidez. Aún guardaba prejuicios contra la gran espada Napoleón y no estaba dispuesto a usarla como arma. A Harald no le importaba. Cada uno tenía sus preferencias. Aunque en el Rey Pirata predominaban los espadachines, y armas famosas como las espadas de grado supremo eran todas hojas, si no le gustaban, no le gustaban. Una vez te prometí que el tesoro real estaría a tu disposición, y no faltaré a mi palabra. Pídele al anciano Jorul que te lleve a elegir un arma. Son tesoros que el BAF ha acumulado a lo largo de muchos años. Seguro que te encantarán. Capítulo 38. Mazo, 80. ¿Has vuelto a engordar? En el momento en que Jorul abrió la boca, dijo algo que a Ding Ding no le gustó del todo. ¿Acaso no ves que tu rey me ha dado una paliza? Replicó Ding Ding en voz alta. A Jorul no le importaba.
¿Quién te dijo que tenías que ser tan duro? Aunque te den una paliza, no te pondrás morado. Solo se te hinchará la cara. TCH, si envidias mi defensa, solo dilo. Es innata, no se puede aprender. Pero Jorul tampoco se equivocaba. Din era, en efecto, extraordinariamente talentoso. A pesar de estar hinchado, con huesos rotos y órganos internos dañados, su piel permanecía completamente intacta, sin una sola marca roja. Sin conocer una técnica como Ryu que pudiera causar daño interno, a menos que alguien poseyera la fuerza extremadamente poderosa de Aralt para asestar un fuerte golpe a Ding, no había manera de romper la defensa de Ding. Simplemente no sabía si el tajo de un espadachín podría atravesar el globo de hierro de Ding. Basta de tonterías. Aralt te envió para que me llevaras a elegir un arma. Date prisa, date prisa, date prisa. Ya me pican las manos. Sin embargo, Jorul no tenía prisa y condujo tranquilamente a Ding hacia el tesoro del palacio. El tesoro se encontraba en lo más profundo del palacio. Para llegar allí, había que atravesar innumerables puertas y escaleras. Era cuán asombroso aquel anciano, que solía olvidar lo que había comido el día anterior, podía recordar un recorrido tan complejo. Tras caminar durante quién sabe cuánto tiempo, Jorul finalmente condujo a Ding hasta la entrada de la tesorería. Si no se equivocaba, toda la puerta estaba hecha de madera de Adán, un árbol del tesoro. Aunque desprendía una sensación cálida y amaderada, en términos de seguridad, probablemente no existía en el mundo una puerta más resistente. Los gigantescos artesanos incluso habían incrustado barras de piedra marina dentadas dentro del árbol del tesoro Adam, suprimiendo silenciosamente todas las habilidades de las frutas del diablo. El Baz, después de todo, tenía una larga historia. Probablemente, esto se hizo solo para protegerse de usuarios de trucos como aquellos con la habilidad fruta puerta puerta. Al pensar en esto, Ding no pudo evitar tocarse el pecho, donde guardaba cerca de él esa preciada fruta puerta puerta. Quizás debido a que la incrustación de estas barras de piedra marina había agotado toda la energía de los artesanos, la puerta entera no tenía ninguna otra decoración aparte de esa, permaneciendo simple y sin adornos. Jorul sacó la llave y abrió las cadenas que rodeaban la puerta. Luego, él y Ding empujaron la puerta con todas sus fuerzas, uno a cada lado. Las paredes interiores del tesoro estaban decoradas con enormes murales que narraban la historia del dios del sol Nika. Sin embargo, debido a que los dibujos eran demasiado abstractos, hoy en día nadie sabe qué significaban realmente los murales. Además, Ding era un hombre práctico que rara vez desperdiciaba palabras, y no tenía ningún interés en los murales. Para la decepción de Ding, no había muchas joyas ni oro en el tesoro, que apenas ocupaba una pequeña parte. Estaba muy lejos del inmenso tesoro de Smaug que Ding había imaginado. Lo que más llenaba el tesoro eran diversas armas y armaduras. Jajaja, espectacular, ¿verdad? Generaciones de héroes del Baz han dejado aquí sus armas y armaduras tras su fallecimiento. Cada uno de ellos era un maestro del haki de armamento. Muchas de las armas aquí presentes casi alcanzan el nivel de las espadas negras. En términos de valor, las llamadas espadas de grado o espadas de gran grado del mundo exterior ni siquiera se comparan con estas. Jorul le presentó estas armas a Ding una por una. Aunque desconozco el motivo de su aversión a las espadas anchas, son el arma más común en el tesoro. ¿Por qué no echa un vistazo? Quizás alguna le llame la atención. Ding sacudió la cabeza como un sonajero, aún sin querer tener un Napoleón como la Big Mom original. Ya que no quieres una espada ancha, ¿qué te parece probar con una hacha? Brody, el actual co-capitán de los piratas guerreros gigantes, usa un hacha. Además, es muy apropiada para un chico como tú con una fuerza monstruosa natural. Ding sacudió la cabeza como un ventilador. No quería imitar a Chen Yaojin. Las hachas en la tierra de los gigantes tenían un diseño demasiado tosco. Aunque los materiales eran caros, eran simplemente feas. Si se tratara del hacha dorada de una mano, magníficamente ornamentada, que usaba Escanor en los 7 pecados capitales, Ding probablemente habría estado de acuerdo. ¿Y qué hay de esta maza con pinchos? Su antiguo dueño era un héroe gigante increíble. Cuando yo era joven, ya se había labrado una gran reputación. Además, es una de las armas más imbuidas de haki de armamento, casi alcanzando el nivel de una espada negra. Para una maza con pinchos tan enorme, es mucho más difícil lograrlo que con espadas comunes. Ding lo pensó un momento, pero aún así empresarial con la cabeza como una hélice. ¿Acaso eso no desentonaría con la imagen del maestro Kaido?
¿Y si este garrote con pinchos también tuviera la capacidad de despertar a quien fue golpeado por él? El Napoleón de Big Mom tenía una habilidad curativa que garantizaba que quienes eran alcanzados por él no morirían, y el garrote con pinchos de Kaido no era diferente, ya que quienes eran alcanzados por él obtendrían una mejora de poder similar a la de hacer trampa. Esto no sirve, aquello tampoco. ¿Qué demonios quieres? Jorul se estaba impacientando un poco. Dim Dim soltó una risita. Conocía el plan original. El Baf aún esconde un arma de verdadero valor. Si no se equivocaba, también se guardaba en la tesorería. Dim Dim buscó por todas partes y, efectivamente, encontró una pista. Al final de la cámara del tesoro había otra puerta. Debe ser esto. Pensó Ding Dim. Pero también sentí curiosidad. ¿Por qué no estaba cerrada la puerta con llave? Mientras Jorul seguía recogiendo cosas cerca, Dim Dim abrió la puerta. Agosto, en el instante en que se abrió la puerta, un martillo más grande que Ding Ding salió disparado, golpeándolo de frente y haciendo volar por los aires. Este golpe fue incluso más poderoso que el de Aralt. En el aire, Ding Ding giró sin parar como una batidora, para luego estrellarse con fuerza contra el suelo, deslizándose hasta chocar contra el montón de tesoros. Tos, tos, Dim Dim logró arrastrarse desde el montón de tesoros y escupió un gran chorro de sangre, recibiendo daño real por segunda vez en su vida. Antes de que pudiera reaccionar, el enorme martillo aprovechó su ventaja, elevándose en el aire y estrellándose contra Ding Ding. ¡Corre!, gritó Jorul a Ding Ding. No es algo que puedas manejar ahora mismo. En cambio, la naturaleza feroz de Ding Ding se despertó y ni siquiera esquivó el ataque. Si obtener quería esa arma, tenía que enfrentarse al desafío. Pero Ding Ding no esperaba que esta arma comenzara a acumular ataques especiales en el aire, con relámpagos surgiendo y hielo desbordándose. Y luego Ding Ding se arrepintió. ¿En serio? Enfrentarse con tanta dureza a un niño de 6 años. Señor Trueno de Hierro, por favor, tenga piedad. Gritó Jorul con ansiedad desde un lado. Pero ya era demasiado tarde. El martillo gigante, que ya poseía un peso increíblemente inmenso, portaba el poder del rayo y el hielo mientras se estrellaba directamente contra Ding Ding. En el instante en que fue golpeado, el mundo que Ding Ding percibió perdió brevemente todo el sonido. En el instante en que la cabeza del martillo tocó a Ding Ding, estalló un rayo. Innumerables descargas eléctricas surgieron de la superficie del martillo como un nido de serpientes, penetrando instantáneamente todo el cuerpo de Ding Ding con un crujido penetrante. Ding Ding, que se pasaba los días escandalizando a los demás con Zeus, finalmente había sufrido las consecuencias. Inmediatamente después, surgió otra fuerza del centro del martillo. Escarcha. El aire frío emanaba de la superficie del martillo, extendiéndose violentamente en la dirección de la onda expansiva, y con Ding Ding como epicentro, enormes carambanos brotaron en todas direcciones. Toda la tesorería se llenó al instante de una inmensa nube de polvo, que impidió la visión de Jorul. Sin esperar a que se disipara el polvo, Jorul corrió al lado de Ding Ding, solo para encontrarlo enterrado en el suelo y congelado en un enorme bloque de hielo. Dentro del hielo, los ojos de Ding Ding se habían puesto en blanco y estaba inconsciente, con marcas de quemaduras del rayo y manchas de sangre congelada en la comisura de la boca. Al mismo tiempo, el ataque combinado del martillo gigante también tuvo un efecto de daño continuo a lo largo del tiempo. De vez en cuando, los rayos seguían recorriendo el hielo sólido, provocando que el cuerpo de Ding Ding se estremeciera. Capítulo 39. 40 por un martillo pequeño. Lord Iron Thunder, él, todavía es solo un niño. Ding Ding despertó lentamente. No había estado inconsciente mucho tiempo, y Trueno de Hierro ya lo había descongelado. En cuanto abrió los ojos, oyó los incesantes reproches de Jorul. Junto a Jorul había una ardilla increíblemente grande. Estaba cubierta de un pelaje esponjoso y tenía un par de mejillas redondas y regordetas. Aunque parecía muy linda, era mucho más grande que Jorul. Dim Dim se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Iron Thunder lo había derrotado instantáneamente en un solo movimiento. Iron Thunder era un arma que había consumido la fruta ardilla de tipo Zoan. Su forma original era un martillo gigante de decenas de metros de largo, lo que la convertía, posiblemente, en el arma más poderosa del mundo de One Piece en la actualidad. Su poder de combate individual probablemente alcanzaba el nivel de un almirante o un emperador. En la tradición, innumerables gigantes querían conquistarla para obtener el tesoro nacional del BAF. La fruta dragón de tipo Zoan, modelo Zoan mítico. Nidhogg. Fruta del diablo. Trueno de Hierro era la bestia guardiana de esta fruta del diablo.
Al mismo tiempo, Iron Thunder también había comido una fruta del diablo. Su forma original era un martillo de hierro, y solo podía transformarse porque había comido la fruta ardilla de tipo Zoan. Además, la fruta que comió Iron Thunder probablemente no era una fruta rata común y corriente, modelo ardilla. Tenía que ser algo parecido a la fruta rata, modelo pariente de Jerry. Su prototipo probablemente se inspiró en Ratatoskr, la ardilla de la mitología nórdica que corretea por el árbol del mundo. Podía usar los poderes del rayo y el hielo, y era muy probable que también fuera un modelo Zoan mítico. La existencia de Iron Thunder también demuestra que la tecnología de alimentar armas con frutas del diablo no era una creación original de Vegapunk. Es muy probable que la hubiera reconstruido mediante excavaciones arqueológicas. Ese antiguo y caído gran reino probablemente poseía esta tecnología desde hacía mucho tiempo. Como guardián del tesoro nacional del Baz, Trueno de Hierro bloqueó a todos los gigantes que deseaban desafiarlo. Durante muchísimos años, ningún gigante lo había logrado. Incluso el rey gigante Harald había fracasado en su anterior desafío. Al pensar en esto, Dim no sabía por qué había sido tan impulsivo en aquel momento, atreviéndose a desafiar a Iron Thunder. Probablemente se trataba de la arrogancia innata de un transmigrador, que creía que tendría un encuentro milagroso. Y, efectivamente, la realidad le toque de lleno. Deduciendo de la desigualdad en la escala de poder de One Piece. Se sabía que Harald no había obtenido la aprobación de Iron Thunder, por lo que el Harald que lo desafió en aquel entonces no era más fuerte que Iron Thunder. Además, Harald había admitido personalmente que, si bien podía derrotar a Iron Thunder en su estado controlado por Black Shift, tal vez no podría hacerlo en su estado normal. Por lo tanto, Iron Thunder estaba básicamente al mismo nivel que Harald en su estado normal, o como mucho ligeramente más débil. También se sabía que el Harald actual podía derrotar instantáneamente al Ding actual. Por lo tanto, Iron Thunder también podría derrotar instantáneamente a Ding. Milímetros. La escala de poder no se ha derrumbado. ¿Por qué siento que mi coeficiente intelectual ha disminuido después de estar tanto tiempo en el mundo de One Piece? Pensó Ding. Con una diferencia de poder tan evidente, ¿cómo no se había dado cuenta antes? En el futuro, Iron Thunder sería conquistado por Loki y se convertiría en su Loki también se convertiría oficialmente en un megabicho de nivel trinitario, increíblemente poderoso. Dim murmuró para sí mismo, preguntándose si Loki aún lo reconocería como su hermano mayor para entonces, probablemente lo haría, ¿verdad? La próxima vez no le robaré la comida. ¿Quién le dijo que no fuera un gigante? Puedo sentir que no tiene sangre de gigante ancestral, y ni siquiera es un gigante. Pensé que un enemigo había invadido. Al oír hablar de discriminación racial, Dim se puso de pie de un salto. Voy a presentar una queja ante el Partido Demócrata. ¿Por qué me discriminan por no ser un gigante? Jorul inmediatamente bajó la cabeza de Ding. Discúlpate rápidamente con Lord Iron Thunder. Si Lord Iron Thunder no se hubiera contenido en el último momento, habrías perdido la vida. Jorul le presentó a Iron Thunder a Ding. Este es el guardián del tesoro nacional de nuestro Elbaf. Lord Iron Thunder. Lord Iron Thunder es un martillo gigante que se comió la fruta ardilla. No hay culpable un Lord Iron Thunder. Repele a cualquier gigante que abra esa puerta con la intención de obtener el tesoro nacional. Sin la aprobación de Lord Iron Thunder, todos los que se atrevan a desafiarlos recibirán una lección. La enorme y adorable ardilla agitó su pata. Olvídalo. Como dijiste, al fin y al cabo solo es un niño. ¿No tiene 6 años? Para un gigante, eso equivale a un niño de 18 años. Para ser un niño, es realmente muy fuerte. Si fuera un gigante, tal vez tendría el potencial para vencerme. Al escuchar los elogios superficiales de Iron Thunder, que en realidad eran un rechazo, Dim seguía reacio a rendirse. Claro que, si bien su yo actual no podía derrotar a Iron Thunder, eso no significaba que su yo futuro no pudiera. Pero las palabras de Iron Thunder significaban que lo rechazaban de plano por motivos raciales. ¿De verdad no hay manera de desafiarme solo porque no soy un gigante? Iron Thunder levantó a Ding y lo sacudió de arriba abajo, sacando un buen número de bocadillos de la ropa de Ding, y luego se los arrebató todos. Mientras comía, respondió. Por supuesto. Este es mi deber. Además, chico, aunque eres enorme comparado con los humanos normales, al fin y al cabo sigues siendo un humano. ¿Hasta qué altura crees que podrás llegar a ser en el futuro? Al menos 10 metros. Respondió Ding con seguridad. Poseía el mismo talento que Big Mom.
Dado que Big Mom podía alcanzar los 8,8 metros de altura siendo hembra, Ding creía que, al llegar a la edad adulta, podría crecer un poco más, al menos hasta los 9,9 metros, lo que redondeaba a 10 metros. TCH solo 10 metros. Incluso el gigante más bajo mide más de 12 metros. Con tu altura, ¿cómo podrías usarme? Por muy fuerte que seas, es imposible. Mi verdadera forma mide entre 30 y 40 metros de largo. Solo los gigantes con sangre de gigante ancestral pueden usarme. Iron Thunder usa la habilidad. Rechazo de altura. Dim usó una habilidad que nunca antes había empleado. El simping. ¿De verdad no puedes darme una oportunidad? Te juro que te trataré bien. No, incluso si te vuelves más fuerte que yo en el futuro, sigue siendo un no. Iron Thunder no estaba jugando con Ding. No lo estaba engañando, rechazándolo rotundamente y cortando todas las posibilidades futuras. Aunque seas más fuerte que yo en el futuro, la respuesta sigue siendo no. Mi deber es proteger esta fruta del diablo. Ya te comiste una, así que ¿de qué sirve? Jorul lo consoló diciendo. Está bien, Charlotte, ni siquiera nuestro rey Harald pudo vencer al Lord Trueno de Hierro. Busquemos otra arma. Dim seguía algo reacio y se sentía muy desanimado. En ese momento, Iron Thunder terminó de comer la comida que le había arrebatado de la ropa, le dio unas palmaditas en las patas y le señaló un nuevo objetivo. Puedes olvidarte de mí, soy demasiado grande para ti. ¿Pero quieres enfrentarte a mi hermano? Fue forjado en el mismo horno que yo, e incluso nació antes que yo. Los materiales utilizados para ambos son exactamente los mismos. Es solo que soy un poco más grande. Pero, por desgracia, mi hermano no ha comido ninguna fruta del diablo, y nadie la ha usado jamás. Al enterarse de que los acontecimientos habían dado un giro inesperado, la depresión de Ding desapareció al instante. Un martillo pequeño era genial, y además, un martillo pequeño era barato. Llévame a verlo de inmediato. Estallido. Jorul golpeó a Ding con fuerza en la cabeza y gritó. No seas tan grosero con Lord Iron Thunder. A Iron Thunder no le importó en absoluto. Olvídalo, al fin y al cabo solo es un niño. La razón por la que estoy dispuesto a presentarte a mi hermano es simplemente porque veo tu extraordinario potencial. Aunque no he visto a muchos humanos, en cuanto a potencial, tú eres sin duda el número 1. Para tener 6 años, eres realmente muy poderoso. Sígueme. Iron Thunder saltaba y brincaba hacia la segunda puerta de la bóveda, haciendo temblar violentamente toda la tesorería. Como un martillo gigante, el peso de Iron Thunder era aterrador, y este no cambió ni siquiera cuando se transformó en ardilla. Sus movimientos hacían temblar el suelo y sacudir las montañas. No es de extrañar que se maravillara del potencial de Ding. Tras recibir un golpe directo, solo quedó inconsciente por un instante y, al despertar, estaba casi completamente recuperado. Era un verdadero monstruo. Ding y Jorul esperaban fuera de la puerta de la bóveda. Poco después, Iron Thunder salió portando un martillo de más de 10 metros de largo. Aquí está mi hermano, forjado en el mismo horno. Se podría decir que fue el prototipo diseñado primero para forjarme a mí. Tanto el mango como la cabeza son exactamente los mismos materiales. Nadie lo ha usado jamás. Tan pronto como fui forjado, me enviaron directamente a la batalla. Este hermano mío quedó en el olvido, y quizás solo yo lo recuerdo ahora. Tal vez seas tú quien pueda usarlo. Vamos, ponle un nombre. Capítulo 40. Trueno impactante, el cielo se derrumba, la tierra se parte, martillo de oro púrpura lo he decidido. Lo voy a llamar trueno impactante, el cielo se derrumba, la tierra se parte, martillo de oro púrpura. Jorul y trueno de hierro. Oh, habla en serio. Se quejó Jorul en voz alta. ¿Cómo puedes desafiar así la confianza que Lord Iron Thunder ha depositado en ti? Iron Thunder apartó a su hermano en silencio, escondiendo el arma tras su espalda. Creo que me precipité hace un momento. Un tipo con daño cerebral como tú es más apto para un hacha, le estás dando demasiadas vueltas, Lord Iron Thunder. Solo estaba bromeando, por favor, no te lo tomes a pecho. Dim se dejó caer de rodillas con decisión. Este martillo seguía siendo sumamente atractivo. Iron Thunder acababa de decir que este martillo era igual que su hermano, con los mismos materiales, diseño y artesanía de fija. Se trataba de un prototipo creado por los artesanos de la Tierra de los Gigantes para preparar la forja oficial de Trueno de Hierro. En ese sentido, este martillo podría incluso considerarse el hermano mayor de Trueno de Hierro. Iron Thunder, esa ardilla, era racista y no aceptaba desafíos de quienes no eran gigantes ancestrales.
Era como no poder conseguir a Xiao Qiao, pero obtener a Da Qiao en su lugar, lo cual tampoco estaba mal. Dim Dim no tenía forma de obtener el cuerpo de Iron Thunder por la fuerza en ese momento, así que conseguir a su hermano mayor seguía siendo un buen resultado. Era una lástima que tanto Iron Thunder como su hermano mayor eran martillos de guerra de dos manos. Aunque quisiera en el futuro, no había forma de usarlos simultáneamente. Al mismo tiempo, Dim Dim pensó para sí mismo. Da la casualidad de que soy el hermano mayor de Loki, y Mi también es el hermano mayor del martillo de Loki. Encaja a la perfección. Además, Iron Thunder tenía razón en una cosa. Su longitud de más de 30 metros seguía siendo demasiado grande para Ding Ding. Aunque tuviera la fuerza suficiente, no podría usarlo. Un martillo de más de 10 metros ya era el límite absoluto de lo que Ding Ding podía usar. Y para él, en ese momento, seguía siendo demasiado grande. Tal vez solo le resultaría adecuado cuando llegara a la edad adulta. Tras pensarlo un momento, Ding Ding decidió darle un nombre oficial. Lo he decidido. Lo voy a llamar Gaia. Gaia. Iron Thunder sacó a su hermano de detrás de su espalda. No se resistió tanto a este nombre mucho más normal, y lentamente le entregó el martillo a Ding Ding. La principal razón por la que Ding Ding la llamó Gaia fue porque tenía una sombra psicológica sobre el nombre Napoleón, y no pensaba usarlo. Además, Zeus y Prometeo son figuras de la mitología griega. No sabía en qué estaba pensando Oda al elegir, entre todas las cosas, el nombre de Napoleón para una espada ancha. Quizás fue una maldición. Big Mom tuvo una vida tranquila, solo para encontrarse con su Waterloo repetidamente después de toparse con el verdadero protagonista. Este nombre es mucho mejor que el anterior. Aunque desconozco su significado, a partir de hoy, usted es su primer dueño. Cuídelo bien. En cuanto Ding Ding agarró el martillo, se asombró de su peso. El cuerpo del martillo estaba hecho sin duda de un material especial. Incluso para Ding Ding, era demasiado pesado. Ding Ding agarró el mango grueso con cierta dificultad. Sus manos aún eran algo pequeñas y tuvo que usar ambas para sujetarlo. Actualmente, Ding Ding medía apenas 4 metros de altura, mientras que el martillo medía al menos 10 metros de largo, 3 veces su estatura. Su peso también era descomunal. Si bien no le resultaba imposible usarlo, sin duda era demasiado grande. Pero Ding Ding quedó aún más satisfecho. Estaba diseñada exactamente según sus proporciones de adulto. En unos años, le quedaría perfecto. No te preocupes, se fusionará conmigo. Dicho esto, Ding Ding se preparó para fusionarse con el martillo, introduciendo su mano en su interior, aunque el gesto fue un tanto indecente y Ding Ding dejó escapar un gemido. Ding Ding era una persona decente. ¿Podría ser este el movimiento? Jorul se dio cuenta de algo. Ding Ding quería convertir este martillo en un ser vivo, igual que Zeus y Prometeo. Al igual que antes, Ding Ding volvió a extraer su propia alma y la inyección en Gaia. El enorme martillo comenzó a transformarse instantáneamente. El mango y la cabeza se retorcían y deformaban. Tilde a tilde o tilde tilde Ding Ding tenía una expresión de horror en el rostro. En realidad era una voz femenina. ¿Podría ser porque le puse el nombre de Gaia? Gaia es la diosa de la tierra en la mitología griega, así que este Omie se convirtió en mujer. Pero no fue sorprendente. En la obra original, Big Mom podía usar su propia alma para crear a Prometeo y Zeus, claramente masculinos, y también podía crear a Hera, femenina. No era imposible que Ding Ding utilizara su propia alma para crear una Omie femenina. Quizás el género de un Omie dependía de la inclinación del propio recipiente. Pero esa voz era demasiado seductora. Sonaba increíblemente coqueta. Incluso en la inmensa y salvaje orgía que era la mitología griega, la diosa de la tierra, Gaia, no tenía muchas historias escandalosas. Era una mujer relativamente digna y buena. El gigantesco martillo de Gaia se fue encogiendo, flotando en el aire, y luego comenzó a transformarse. Emitió una luz deslumbrante que duró mucho tiempo. Cuando finalmente se disipó, se había convertido en un sombrero de pirata vikingo. Quizás se trate de una inercia argumental. Como arma, terminó convirtiéndose en un sombrero. Además, poseía las características del BAF. No era un sombrero de pirata común, sino que tenía un par de cuernos gigantes y, en general, más adornos metálicos. Pero lo que resultaba totalmente fuera de lugar era que se trataba de un sombrero de pirata vikingo rosa, e incluso los dos cuernos gigantes decorativos del sombrero eran rosas. Esto es demasiado femenino, ¿no? Dim Dim se quejó en su interior.
Su color de pelo era natural y no podía cambiarlo, pero desde que había reencarnado, había evitado deliberadamente imitar el estilo de Big Mom de su vida anterior, y nunca llevaba ropa rosa. Pero este sombrero, ¿de verdad no puede cambiar de color? Imposible, Lord Dingding. Debería alegrarse de que yo no sea verde. Gaia, que se había transformado en sombrero, no dudó ni un instante. Voló por sí sola y aterrizó justo sobre la cabeza de Dingding. Hay que reconocer que le quedaba perfecto. Aunque había sido un martillo muy pesado, una vez convertido en Omie, adquirió la capacidad de flotar por sí solo. Tras colocarse en la cabeza, Dingding no sintió ninguna presión excesiva en la columna. Pero Dingding seguía atónita. ¿Era tan alta la inteligencia independiente de Gaia? Incluso había aprendido a anticipar sus pensamientos. Así es. Tu alma me ha completado, Lord Dingding. Durante tantos años, solo tuve una conciencia pequeña y débil, y estaba a punto de desvanecerse. Es maravilloso haberte conocido, Lord Dingding. Pero no te preocupes, en esencia, sigo siendo tu alma, así que es absolutamente imposible que te traicione. La voz de Gaia era, en efecto, muy madura y seductora, y bastante coqueta. Oye, 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 ¿puedes leer mi mente con solo sentarte en mi cabeza? ¿Eres el sombrero seleccionador? Creyendo que le habían leído el pensamiento, Dingding saltó como un gato naranja con el pelo erizado. No, no es eso, respondió Gaia. Es solo que puedo percibir levemente tus pensamientos, Lord Dingding. Sin embargo, ha acertado en una cosa. Siempre me consideró mujer, así que no tiene nada que ver con tu alma. No te preocupes, señor, sigues siendo un hombre de verdad. Tu aspecto actual también es muy fiero. Dio la casualidad de que, junto a Dingding, había un lujoso espejo incrustado con numerosas joyas. Corrió hacia el espejo para comprobar su nuevo aspecto. La exagerada provocada por la paliza de Harald ya había disminuido. Su reciente e intenso entrenamiento había hecho que Dingding perdiera mucho peso, transformándolo de una esfera perfecta en un elipsoide. Que Gaia se convirtió en un sombrero era, sin duda, de una rosa llamativa, pero Dingding ya tenía el pelo rosa de por sí. Una vez que se acostumbró, no le pareció tan fuera de lugar. Da igual. Cuanto más rosa te vistas, más fuerte golpearás. Dingding ganó rápidamente su nueva imagen. ¿Y qué si era rosa? Mientras fuera fuerte, todo estaba bien. ¿Deberías llamarte hermana mayor ahora? En ese momento, Iron Thunder se puso un poco tímido. Siempre había pensado que era su hermano mayor, ya que Gaia fue forjada primero. Claro que sí, mi lindo hermanito. Por favor, cuídame bien de ahora en adelante. Aunque me alegro mucho por ti, hermana mayor, la verdad es que no sé cuánto tiempo más tendré que esperar. Durante tantos años, no ha habido una sola persona en el BAF digna de mi confianza, sabiendo que Nidog aún no ha regresado. Gaia, que también estaba bien versada en historia y conoció la misión de Iron Thunder, tampoco supo qué responder. Solo pudo consolarlo. Está bien, hermanito. Sin duda esperaremos hasta ese día. Dingding no sabía qué tipo de acertijos estaban diciendo los dos hermanos, pero no les prestó atención. En cualquier caso, esa fruta del dragón negra definitivamente no sería suya. Lo más probable es que fuera para Loki. No tenía sentido preocuparme demasiado por cosas que no le pertenecen. Cada uno tenía su propia manera de hacerse más fuerte, y las frutas del diablo no eran lo más importante de todos los modos. Capítulo 41. El rey huye con su joven amante. Desafortunadamente, Iron Thunder y Gaia, los hermanos, no pudieron pasar mucho tiempo juntos. Como miembros esenciales de Dingding, Gaia debía acompañarlo. Incluso lejos de Dingding, los Omies conservan sus propias vidas, pero Gaia fue creada por Dingding usando su propia alma, por lo que Dingding es considerado su amo. Iron Thunder tiene su propia misión. Aún necesita esperar a la persona que pueda pasar su prueba y comer el fruto, y Dingding no puede permanecer mucho tiempo en el tesoro de la tierra de los gigantes. Además, próximamente tendrá lugar una gran ceremonia de despedida. Harald se prepara para zarpar. En los 6 meses transcurridos desde su regreso, Harald se ha ocupado de demasiados asuntos.